enojado con usted. Me fue Porque, falta. porque usted tiene más falta que el Pato Fernández, mira lo que le digo. No tanto. No, tanto. gracias. Sí, bueno. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo Estamos bien de salud, es lo principal. Sí, ¿Está bien? sí, estamos bien de Basta, salud. por favor, Augusto. Por favor, Augusto. Estamos bien, estamos bueno, ¿cómo estamos? bien. Todo bien. Bueno. Volvimos al segundo cuatrimestre. Estamos retomando con una agenda cultural que no habíamos empezado a principio de año. Claro. Y ahora sí volvemos con el cine de debate, que es una actividad gratuita que hacemos siempre. Con algunos profesores, algunos docentes, ven una película y después hay un debate acerca de esa película. Esto es una actividad gratuita para todos los que les interese. Hoy es el primero. Y bueno, y empezamos con más actividades así de culturales, empezamos con algunas clases especiales, con cosas distintas, además del formato de los cursos, que esa es una de las cosas que también tiene el CEPRAN, ¿no? Sí. El lunes tenemos una reunión para ver si empezamos con las caminatas, que es un plan que viene ahí tratando de arrancar desde el principio de año, que quizás porque la primera parte del año es un poco más fría y la gente no se arriesga tanto todavía, va arrancando. Es como que ha quedado una percepción, sobre todo en las personas mayores, ha quedado como un miedo de salir, si me voy no me voy tan lejos. Sí. No quiero esforzarme mucho físicamente por las dudas, no vaya a hacer cosas. Yo creo que de lo que he escuchado, ¿no?, en el CEPRAN a ellos decir, la mayoría que ha hecho viajes largos ha sido o porque fueron a ver hijos o familiares que tenían afuera y hacía prácticamente 2 años que no veían, o por el viaje que tenían en pausa desde antes de la pandemia y si no lo hacían, lo perdían. Son muy pocos, es casi la minoría el que espontáneamente ha contratado viajes largos. Sí hacen más viajes por acá, ¿no? Más cosas más cercanas, estar más a mano, Claro. por cualquier cosa que pase. Esa es como una precaución quizás que todavía, por lo menos por este año, están tomando, por lo menos los adultos mayores, ¿no? No estoy hablando de las líneas generales. No. Estamos hablando de los adultos. Sí, de los que conocemos. Bueno, te pedí, hicieron una encuesta ustedes muy interesante, en donde arrojaron muchos datos muy interesantes. Dije, bueno, tráeme 1 o 2 datos y charlemos y debatamos sobre estos datos, porque me parece piola poder empezar a desmenuzar cómo vive y cómo siente hoy un adulto mayor. Sí, a nosotros hubo 2 o 3 cosas que nos llamaron bastante la atención. Nosotros la encuesta se dividía en 2 partes, las personas que habían vuelto a la presencialidad y las personas que todavía no habían vuelto a la presencialidad. Los porcentajes cambiaban en las mismas variables y de formas distintas de acuerdo a si habían vuelto o no. Entonces, quienes habían vuelto al CEPRAN había aumentado el optimismo y la alegría. Quienes no había aumentado, al contrario, había disminuido. Y claramente quizás eso es lo que hacía que algunos se acercaran. Cuando empezamos las clases, que supimos el número de alumnos que se había anotado, Gastón Moaced, un profesor histórico del CEPRAN, que es quien hoy hace el cine de debate, dijo, y bueno, dice, volvieron los que iban a volver. Y es cierto, volvieron los que estaban más listos para volver, los que ya estaban más cansados o los que ya estaban moviéndose un poco más y estaban un poco más confiados y seguros de los pasos que daban. Claro, y los que necesitaban también. Y los que también necesitaban más, porque hay gente, la verdad que, qué sé yo, hay personas que por ahí tienen estructuras de sostén bastante amplias, pero hay personas que no, y que toda la estructura del sostén o la mayoría de su estructura de sostén está ahí, en sus compañeros, en esto que se generan en los cursos y en los grupos. Otra de las cosas importantes es que percibían ellos que había disminuido la ansiedad, y no es un valor menor. No. Estar encerrados, aislados o con las salidas y los encuentros disminuidos, estar expuestos a veces a la información sin el compartir con los pares, porque por ahí en los cursos se da mucho la situación de que sale una noticia determinada y en el debate que ellos generan en el curso o en el café, ellos acomodan un poco internamente y compensan un poco y empiezan a generar su propia opinión acerca de esa noticia. Estar aislados, estar alejados, estar solos en su casa, recibiendo este estímulo y ha sido un factor de aumento de ansiedad quizá para ellos. Aparte, a mí me encanta porque en el CEPRAN, como pues sucede en muchos espacios de adultos mayores, pero fundamentalmente en el CEPRAN, que es lo que yo también conozco mucho, toda información se tamiza con la visión del adulto mayor. La tamizan ellos mismos. Me pasó en estos días con el tema del materno neonatal, escuchar a una integrante del CEPRAN decir, uy, yo como abuela me muero. Sí.
Entonces dije yo, mira, esta visión yo no la había tenido. Porque uno habla de la mamá, uno habla del bebé, uno habla de la pareja. Sí, y esto es un impacto en toda la familia. Y esto rompe todos los esquemas. Exactamente, esto tiene un impacto en toda la familia. El adulto mayor normalmente en estas cosas ha quedado un poco por fuera, no se lo ha considerado en un montón de cosas. Vos pones este ejemplo de esta noticia puntual. También podemos pensar en cuando los padres se separan. ¿De qué hablamos siempre? De los derechos del padre y de los derechos de la madre. Sí. ¿Y los derechos de los abuelos? Que hay veces que los niños no pueden ver tampoco a sus abuelos. Eso también es algo que ha estado sucediendo, claro. Y que se civilizó con piñón fijo y todo el despliegue que hizo, el despimplume que se armó. Pero los abuelos también, a mí me ha pasado infinidad de veces de conversar con alumnos acerca de las dificultades que tienen para llegar a sus nietos. Estoy pensando que a lo mejor hay muchos abuelos que hoy lo entienden más a piñón que los hijos del piñón. Y capaz que sí. Capaz que sí, porque lo he escuchado muchas veces a alumnos de sentir que han quedado limitados o que han quedado por fuera de un montón de cosas, que se enteran que sus nietos hacen la comunión y no están invitados, por ejemplo. Más allá de que no están invitados a los cumpleaños, que saben el día que es, ¿no? Hay eventos que a veces suceden y que quedan por fuera, no son incluidos y que también tienen un impacto. También son parte de la familia. Obviamente, el primer impacto está en la madre y el padre, que están viviendo una situación quizás de separación o divorcio conflictiva, pero esto también tiene consecuencias en los abuelos, en los tíos, en los primos, y los abuelos a veces son los primeros castigados en esta línea, a veces son los primeros que quedan fuera. Mirá cómo apareciste con el tema piñón, sí. Y hay una frase de Piñón que dice, me ganó el impulso, y yo lo que quería era ver a mi nieta, o sea... Y esa frase yo la escuché un montón de veces. Sí, sí. Esto de me ganó el impulso. Y muchas veces vivimos en una vorágine que por ahí vos estás 3 días con la mamá, 3 días con el papá, y en esos 3 días con el papá quiere hacer todo lo que no puede hacer con los otros 3 días, y en eso todo no está incluida la abuela, o el abuelo, o los abuelos. Porque encima tiene abuelo de un lado, abuelo del otro lado, abuelo de este lado. A veces abuelo que está con otra señora y la abuela que está con otro señor, entonces ya se hace... Hay muchas cosas que han cambiado, un montón de casas que ir a recorrer y que uno quiere priorizar el tiempo y la calidad con el niño también. Algo que dijiste respecto a esto del impulso, hay algo con el impulso y las redes, ¿no? Porque antes te agarraba el impulso y como demasiado te ibas a parar en la esquina y lo mirabas de lejos. Ahora te agarró el impulso y escribís cualquier cosa en las redes exponiendo a veces a la familia. Y esto vale para lo que pasó con Piñón y para lo que le pasa a cualquiera, ¿no? Tenemos las redes tan accesibles en nuestra mano, en nuestro teléfono todo el tiempo, que por ahí hacemos publicaciones y por ahí hacemos cosas con el impulso sin pensar, sin medir. Y eso nos pasa a todos, tengamos las edades que tengamos, ¿no? Sin medir las consecuencias a veces, sin pensar en si esto puede ofender a alguien. Capaz que más de una vez nos pasa, ¿no? Claudita, muchísimas gracias. No, yo les digo una cosa, no van a haber encontrado en ningún otro lugar, en ningún otro programa de la Argentina, un análisis del tema piñón fijo desde este lugar, desde el lugar del piñón abuelo. Del piñón abuelo. Del que nadie habló. Sí. Porque todos hablan del piñón artista. Exactamente. Pero nadie habla del piñón abuelo. Y de las cosas que no se hablan, de las cosas que no se dicen, de los conflictos familiares que no se terminan de resolver, por los temores que a veces tenemos a enfrentarlos. Vamos a una pausa, ya regresamos.